Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo, está? cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, bien, gracias, Miguel, igualmente. Yo quería igual conversarte, preguntarte algunas cosas sobre ti, sobre la forma en la que tú trabajas, porque es como es todo un tema la forma de trabajar cuando una persona cambia su vida, digamos, cuando se dedica a la salud, po. Entonces, pero Sí, primero sí me gustaría preguntarte quién eres tú, qué te dedicas tú, para ok, que... sí, muy bien. Mira, mi nombre es Jezabel Rosales, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México, radico en Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, Tengo una licenciatura como médico cirujano y partero y un posgrado o especialidad en medicina de urgencias. Tengo ya en esta especialidad cerca de 23 años y trabajo para un hospital público en la ciudad donde radico. Y pues bueno, eso prácticamente sería como el preámbulo de lo que he hecho, a lo que me dedico, pero además pues tengo otros intereses y tengo otras formaciones y otros adiestramientos. Y pues bueno, lo que nos atañe y lo que nos trajo a esta charla es la medicina germánica. Tengo una formación que duró 2 años, del 2022 al 2024, y otras formaciones que he complementado para apoyarme y apoyar más que nada en la atención de los pacientes, como proyecto sentido gestacional, arquetipos, y otras disciplinas que, bueno, ya lo iremos platicando poco a Sí. poco, pero básicamente, te digo, lo que nos atañe es el tema de la medicina germánica y conociéndola, tengo desde el 2020 y habiéndome formado e Mm. instruido en ella del 2022 a 2024 y del 2024 a la fecha, pues tengo ya contacto con pacientes y ya he tenido oportunidad de tratar pacientes tanto a nivel hospitalario como a nivel particular. Y ya llegaré a la parte del hospitalario porque no es sencillo trabajar este Mm. tipo o este enfoque Sí. en un servicio de urgencias, Mm. pero sí lo he hecho y es muy interesante, ya te lo Ya. contaré en su momento. Y entonces tú llevas 23 años de servicio y solamente Sí, hace 2 o 3 años estudias la medicina germánica así formalmente. O sea, así es, a ver, tú te formaste en medicina alopática, ¿no? así es, sí, Y siempre trabajaste bajo el paradigma alopático, ¿ok? sí, O sea, totalmente lo esperable, considerando la formación que le dan. Ya, ok. así es, Entonces sí. luego, ¿qué pasó contigo como doctora? Así como ya me dedico a esto, trabajamos tal cual como ya todos sabemos que se trabaja en la medicina. ¿Qué pasó contigo cuando llegó Hammer a tu vida y fue como, a ver, espera un poco, déjame procesar, porque yo recuerdo que me demoré un año entero en desaprender y luego recién empezarme a encajar el modelo o el paradigma hammeriano. Bueno, ya Sí. creo que ya van como 4 años, yo también más o menos como 4 años que la estudio. Así, desde el primer momento no pude parar. Pero, ¿cómo fue para ti eso? ¿Cómo fue para ti ese tremendo quiebre que tiene que haber ocurrido ahí? Sí, fíjate Miguel que todo se remonta antes del 2020 que yo conocí la medicina germánica. Yo tengo prácticamente unos 10 años, desde 2015 que empecé a cuestionarme muchas cosas. Yo veía en el servicio de urgencias la reincidencia de pacientes que ingresaban por un mismo evento o por eventos nuevos, pero era un mismo paciente que había Recaídas. estado la semana, exacto, había estado la semana anterior, regresaba esta semana y en 2 semanas lo volví a ver y en 3 semanas lo volví a ver. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la gente no mejora? ¿Por qué los Mm, pacientes recaen? ¿Por qué están reingresando? mm, Y aparentemente muchos de ellos,
eh, decían tomar sus medicamentos, decían seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico, etcétera. Pero no me terminaba de resonar el por qué con ese supuesto buen apego al tratamiento alopático y a las indicaciones de su doctor, porque el paciente seguía, como un círculo vicioso, ¿no? Sí, Entonces, esto lo veíamos más en los padecimientos llamados crónicos, claro, ¿sí? La alopatía etiqueta los padecimientos crónicos eh, como el problema de por vida, no hay solución, tienes que hacerte a la idea de que eso te tocó tener y lo vas a tener el resto de tu vida, hazte a la idea de que sin medicamentos no vas a poder vivir, tu genética es la responsable, tus malos hábitos son los responsables, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, no, es que debe de haber algo más. claro. Y entonces a partir de ahí me empecé a cuestionar cosas y, y empecé por el lado de la actividad física. Eh, Aprendí una técnica en ese entonces, en 2015, 2016, una técnica que se llama hipopresivos, una técnica de respiración, de posturas, que además tenía beneficios en el ámbito de la salud. Y yo dije, bueno, si la persona puede evitar entrar a quirófano haciendo solo actividad física y respirando correctamente, entonces vamos a darle oportunidad a las personas. Ese fue como que mi primer encuentro con algo fuera de la alopatía. Y de ahí me fui. Después conocí otras disciplinas, me fui también, quise intentar por el lado del veganismo, porque había muchas preguntas en mi cabeza. Yo decía, quizás la alimentación es lo que los enferma, quizás el sedentarismo, quizás, o todo junto. Una ecuación. Pero después Sí, pero después dije, Miguel, porque había pacientes que hacían ejercicio, que tenían una dieta saludable, que no tenían vicios, que sí, yo decía, no, es que Sí, debe haber algo más. sí. No es solo los excesos, las omisiones, lo que comes, lo que no, Mm. hay algo más. Yo Sí, recuerdo como en clases donde he enseñado medicina germánica y les he dicho a los estudiantes, bueno, tú puedes ser yogi, levantarte a las 6 de la mañana, comer vegano, ir al Himalaya, meditar con los monstruos. Ah, dale, bacán, genial. Ah, anda, hazlo. Pero nunca vas a poder evitar un infarto, nunca vas a poder evitar edema, nunca vas a poder evitar variaciones de glicemia. O sea, mijo, es como aceptar que independiente de lo que sea, igual vas a tener la sintomatología o lo que ocurre cuando cada programa está funcionando. Así que justamente es sí, así. sí, totalmente. Entonces, llega 2020, viene esta situación sanitaria, yo le digo así, pandémica, Mm, y entonces se termina de caer el velo de mis ojos. wow. Yo ahí dije, esto es lo que necesitaba. Y a veces tienen que ocurrir cosas. Sí. Desafortunadamente, Mm, mmm, tuvo que ocurrir esta situación para yo en lo personal, y creo que muchas personas, mucha gente, muchos individuos, esta fue como que la gota que derramó el vaso, Miguel, como para decir, mira, mm. Y el me sistema, sorprende que pasó eso dentro de la red de médicos. Porque en pandemia, porque los médicos, yo sé que por un tema de tiempo nunca tienen tiempo para redes sociales. Entonces un médico no está en redes sociales. Y después que empezó pandemia y empezaron a revelarse todo, claro, y todos empezaron a hacer las redes sociales y se armaron muchos médicos por la verdad. Yo recuerdo un médico argentino, no me acuerdo su nombre, pero recuerdo que era calvo y que se grabó a sí mismo, se subió a Facebook, se grabó así diciendo, como los argentinos, yo no puedo hacer esto, no puedo ir mañana al hospital y mandar órdenes para vacunar a esta gente porque no puedo y fue como a una parte de atrás de su casa y había su cuadro de su diploma de médico, estaba ahí. Y llegó y lo bajó. Y lloró y no, ¿tú lo viste? sí, el Ah, doctor José Luis, sí, oh, oh, claro. sí, sí, lo Ah, conozco en redes sociales, somos contacto en redes. Yo vi ese video y a mí me impactó. O oh. sea, para mí fue así otra de las de
momentos cruciales Ya, en mi vida como médico alópata. claro. Sí, fue Wow. impactante. Creo que muchos médicos nos identificamos con él en ese momento Mm, y la verdad que, insisto, yo necesitaba algo para terminar de aterrizar mm, lo que ya venía años sospechando o cuestionándome. claro. He de comentar, porque hay que hacer aquí un paréntesis, Miguel. Yo como médico alópata me dedico a la medicina de urgencias, ¿sí? Mm, Al paciente que llega a un hospital, a una sala de urgencias en estado crítico, que llega con diferentes situaciones que ponen en riesgo su vida o la función de algún órgano, aparato o sistema. Llegan pacientes infartados, llegan pacientes con accidentes automovilísticos, traumatismos de cráneo, fracturas, intoxicaciones, etcétera. Y ahí es donde yo digo que la medicina alopática tiene una función y una parte importante en la vida del ser humano, porque es una cuestión que pone en riesgo la vida. Entonces, la vida depende de un hilo y si no actúas, el paciente puede mm, morir. sí, Entonces, la medicina alopática es rescatable cuando de una emergencia médica se trata. sí, Entonces yo digo, porque hay personas que me dicen, bueno, pues tú criticas a la medicina convencional en la que te formaste, en la que trabajas y claro. sigues trabajando. Le digo, Mm, sí, pero soy médico de urgencias. claro. Es muy diferente. Sí, Es muy diferente actuar ante un evento crítico, un infarto agudo del miocardio, y eso justo se lo decía hoy a una paciente. Le digo, si a mí me llega un paciente con una arteria coronaria tapada por un coágulo con trazo electrocardiográfico de un infarto en evolución, yo tengo que actuar claro. y administrar un fibrinolítico intravenoso para que desbarate ese coágulo y Claro. rescatemos la circulación coronaria. Yo no me voy a poner a interrogar a ese paciente a ver qué conflicto territorial tiene, ¿verdad? Claro, o qué es lo que lo Que hace, lo qué es lo que lo hace sentirse sobrepasado. exacto. Entonces yo no voy a interrogar o preguntarle, ¿será que a lo Sí, mejor quebró un negocio claro. últimamente? ¿Será que a lo mejor hay alguna situación donde tiene usted, siente que su territorio está invadido? ¿Será que algún desamor? No, Mm, yo no puedo no, entrar en esas áreas en situaciones de esa naturaleza. totalmente. Por eso insisto que la medicina de urgencias es necesaria Mm, y es de la medicina convencional es rescatable, la sí, medicina de urgencias. sí, No sé si concuerdo, este concuerdo. video llega a colegas de otras especialidades, pero bueno, Mm, sí. tengo que decirlo, Sí, es que es cierto. ¿verdad? Aquí en Chile se está potenciando mucho el paradigma de la medicina complementaria. Pero se está regulando así con seriedad porque en 2012 se reguló por el Código Sanitario el ejercicio de las profesiones coadyuvantes de la medicina, que son solo tres. En Chile es naturopatía, acupuntura y homeopatía. Y son las únicas tres vías en las cuales tú te puedes acercar a la medicina sin pasar por medicina tradicional o sin ser cirujano. Porque el naturópata es coadyuvante del médico, pues, coadyuvante del kinesiólogo, coadyuvante del cardiólogo, coadyuvante de todos. Entonces el naturópata da la dirección hacia lo natural, el naturismo. Pero sin embargo, la formación del naturópata es donde está la clave de que esa integración ocurra. Porque si al naturópata no lo forman en morfología, en semiología, en fisiopatología, qué va a hablar con un cardiólogo? ¿Qué va a hablar con un endocrinólogo? Cuando quiera tratar a un paciente con diabetes con medicina natural, cómo va a derivarse? ¿Cómo va a pedirle exámenes al... O sea, ¿cómo va a levantar ficha? ¿Cómo va a hacer examen físico? ¿Cómo va a ocultar la presión arterial? O sea, todo esa unión que están haciendo en la medicina complementaria en Chile está ocurriendo gracias a los institutos que forman naturópatas con esa base, que es la base en la cual se forman en Estados Unidos los médicos. Porque en Estados Unidos tú deberías conocer más que yo, pero sé que allá cuando tú eres médico,
tú puedes elegir que quiropraxia, puedes elegir una especialidad como irte al tiro para tu lado y una de esas opciones es naturopatía. Entonces, para ser naturópata, tú tienes que ser médico y luego tú te vas por ese lado. Como que a mí se me reveló, no sé por llamarlo así, pero en realidad como que un día yo me di cuenta que el humano se enferma por lo que sufre, no por el contagio, por bacteria o por hongo. Yo me di cuenta de eso, pero cuando me di cuenta de eso fue como el darte cuenta de algo demasiado grande, inconcebible. Y no sabía cómo explicarlo, porque yo no tenía Oh, ninguna formación, tenía como 20 años y fue sentado y lo solo en dices una bien. plaza. Y después de los años llegó Hammer. Y ahí ya todo tuvo su lugar en el preciso. Pero eso es Todo tuvo sentido. lo lindo que está pasando hoy en día en esta área. Así es. Y lo que dices, Miguel, muy cierto del contagio, Mm, yo lo observé cuando la situación sanitaria de 2020, la gente que vivió con más miedo la situación fue la gente que tuvo problemas respiratorios. Y ya, si te fijas, no uso el término, o al menos cuando hablamos aquí, no uso el término enfermedad. No me gusta no, nombrar ya no enfermedad, tiene digo, sentido. Ya no tiene ya sentido. no, es situación de salud, problemas de salud, Mm, sintomatología, claro. etcétera. Y yo lo observé, la gente, compañeros cercanos, que vivieron temerosos y que vivieron con ese miedo al bicho invisible que nos va a matar a todos, fueron quienes desarrollaron procesos pulmonares. Y la gente que lo vivió, lo vivimos, eh, cuestionándonos, interrogándonos, Eh, observando, eh, confundidos. Diosito, confundidos. Entonces ahí me doy cuenta y cuando veo parte de los programas de pulmón, entendí todo. Dije, wow, Sí, el miedo a sí, morir sí. activó los programas pulmonares en las Mm, personas. sí, el conflicto de miedo en el territorio, que produce la bronquitis. Y Claro, claro, la proliferación celular de los alvéolos pulmonares por este miedo a morir, más el síndrome, o sea, más el programa de túbulos colectores renales, neumonía segura. asociados, sí. Y listo, La falla renal sí, primaria, par, el edema, la retención de líquidos, wow, sí, wow. tremendo. Digo, ahí fue Mm, donde terminé de quitar mm, venda de los ojos y dije, mm, sí, creo que encontré, no creo, encontré claro. respuestas ¿Y cómo con la encontraste? medicina. ¿Cómo llegó a ti Hammer? ¿Cómo lo empezaste a estudiar eso? Fíjate que fue algo bien, pues muy curioso, porque un día salí con una colega alópata, aquí en la ciudad donde radico, salimos a tomar un café, a desayunar. Y en la charla me dice, oye, fíjate que me encontré un video de medicina germánica de un doctor y me empieza a contar la experiencia de Hammer con su hijo, ¿no? Y que desarrolló él un programa, un problema testicular y la mujer un problema del seno. Y entonces yo así como, a ver, cuéntame más despacio, ¿cómo que los procesos acá a nivel de la psique generaron un qué, un cáncer? O sea, así fue como que, ¡pum! Dije, no, entonces por Mm, aquí entonces las respuestas claro. de los pacientes residentes, las recaídas y por qué no terminan de resolver o de Mm, sanar. Y quedó así la charla, pero yo llegando a casa me di a la tarea, empecé a busqué algunos videos, y me encontré con poca información, que en mm, ese entonces, 2020, había videos en las redes sobre la medicina germánica y de ahí me interesé. Después conozco en una entrevista de una de las divulgadoras de medicina germánica, conozco a quien me dio a mí la instrucción, una maestra que está en Guatemala, Andrea Delgado, y de ella conozco estas 5 leyes biológicas.
Y bueno, desde ahí, desde la primer clase, yo empecé a entender muchas cosas y dije, no, creo que este es el enfoque en el que tendríamos todos, y bueno, hablando del gremio médico, tendríamos todos los médicos que conocer, porque si conociéramos esta parte, ayudaríamos más a los pacientes y les evitaríamos someterlos a procedimientos muchas de las veces, quizás la gran mayoría, innecesarios. Sí, Biopsias, estudios de gabinete o estudios sometiéndolos a rayos X, etcétera. Creo que haríamos un papel más completo y ver al individuo en su totalidad, mm, cuerpo, mente, alma, emociones, claro, porque eso es lo que somos, claro. ¿verdad? Una totalidad. Claro, eso es lo que hace la medicina complementaria. Y fíjate, en diciembre de 2024, acá en Chile, en el Ministerio de Salud, se lanzaron nuevas políticas donde actualizaron ciertos conceptos de las políticas de salud pública en el área de la medicina complementaria. Y uno de esos conceptos fue que le agregaron al artículo así de que los profesionales de la medicina complementaria deben tratar amorosamente a los pacientes y ocuparon la palabra amoroso en un contexto político legal. Entonces fue bien emotivo el hecho de que ellos hablaron y que dijeron que reconocen las terapias holísticas y alternativas como terapias que ayudan a la salud, como que están en el área de la medicina del bienestar, más que del área de la medicina donde hay cirugía o urgencia, que es donde la alopatía es milagrosa. Yo comparto mucho contigo la visión, igual lo estuve analizando mucho tiempo, y sí, comparto que encuentro milagrosa la alopatía en el sentido de que entra alguien muerto y sale vivo, sale caminando. Sí, eso no lo puede hacer nadie que tenga su consulta en medicina germánica. No, pues Entonces, no. claro, entonces no es lo mismo, pero sí complementado de la forma correcta es como funciona y se potencia el triple. Entonces, por eso te hablaba de lo que se hace para formarse y estar preparado para poder tratar con cardiólogo o especialista. Porque tú tienes que, no sé, de repente pedirle que le bajen la dosis al paciente de tal fármaco, porque tú le vas a estar dando una planta que va a estar haciendo ese efecto, pero natural. Entonces, eh, hay que saber el lenguaje, hay que hablar el mismo idioma, y hay que ¿No? tener... Y qué interesante Sí, lo que estás haciendo, Miguel. Cuando vi por ahí en tus redes que estás estudiando naturopatía, dije, qué maravilla, o sea, y todas las cosas que haces, la manera mm, en que lo complementas. Yo les digo a mis pacientes, nada está peleado con nada, siempre y cuando el objetivo sea sanar. Pero si vamos a buscarle y vamos a escarbar desde la raíz, la medicina germánica es esencial. ujú, Y, y este estudio que tú estás haciendo, la naturopatía, ver ahí que publicas que que estudias morfología, que estudias ¿qué? Anatomía, fisiología, análisis, semiología, fisiopatología, todo wow. eso. Sí. Pues es que haz de cuenta que estás haciendo una formación en medicina convencional, Claro, porque parte de esas materias son las que lleva el médico en sí, su formación y que son sumamente necesarias. mm, Tú lo ves en medicina germánica. total. Entender el cuerpo humano, entender cómo está constituido el árbol traqueobronquial, cómo está constituido el sistema renoureteral, genitourinario, etcétera, es sumamente importante. Sí, Y qué bueno, qué padre que estés sí, haciendo todo eso, totalmente. muy Porque interesante. tengo la suerte de que el médico que dirige el instituto donde estudio, mira, es tan comprometido con su misión de vida que ha llegado hasta Harvard a estudiar. El doctor Paulsen. Y él estudió en el Instituto de Terapia Gerson, y mil otras cosas más de medicina ortomolecular, o sea, y él hasta tuvo una conversación por Skype con el doctor Hammer cuando estaba vivo. Sí, lo entrevistó y Maravilloso. compartió con él ahí algunas cosas. Y la rigurosidad de él es lo que hace que yo tenga la posibilidad de estudiar eso. Porque si él quisiera podría ponerle cualquier otra cosa, pero él fue a Estados Unidos a ver cómo era la cosa, cómo era la situación de verdad. Y ahí dijo, ah, entonces el naturópata tiene que ser
morfólogo tiene que tenerlas todas claras, o sea, tiene que ser tal cual y ahí fue como que trajo esa idea y hoy día el Instituto ILPA se posiciona como el más antiguo y el más exigente de Chile porque ha resistido a lo largo del tiempo y esto se reguló en 2012. Entonces igual Wow. es harto tiempo y sin embargo el concepto de un naturópata es algo súper ambiguo y borroso de la mente colectiva. Creo que las generaciones que van saliendo de este instituto son así profesionales de salud preparados para conversar con un médico y sobre todo el doctor Pausel habla mucho, pero me llama la atención, habla mucho de Hammer y tiene una especialidad en medicina germánica. Dentro de las otras especialidades, postítulo de medicina interna, ginecología, cirugía, pero todo basado en evidencia y en medicina naturopática. ¿Y cuántos años, Miguel, son de formación en naturopatía? Tres, 3 años. Pero para la especialidad duran 3 años. Y tú tienes que estar con él de lunes a viernes durante 3 años. En la clínica de medicina naturopática que tienen en Santiago. Es como una residencia médica en Sí, el equivalente de la medicina alopática. Mi formación como médico especialista fue de 3 años y mira, prácticamente tú estás haciendo una residencia médica, si lo vemos desde claro. ese punto de vista. ¿Ah? Sí. Y está bien que sea así, porque Claro. esta ciencia no es al azar, como decir, o tómate esta plantita y ya está. No, no. Hay un análisis de exámenes, hay examen físico, hay historial, hay patologías previas, hay medicación, hay suplementación, o sea, hay que ver toda una ecuación, como decíamos al principio, una ecuación donde tú ves el caso de forma integral. Y ahí tú después sabes o decides el manejo que vas a tener con él. Pero antes de Así es. llegar a la plantita, que puede ser una planta como la manzanilla, válido, pero tiene todo un fundamento fisiológico detrás como para saber qué es lo que va a ocurrir. No es así como tan suave. Por eso digo, para que se complemente hay que estar preparado. Si no, el cardiólogo se va a reír del naturópata y no lo va a tomar en cuenta nomás, si no lo sabe. No va a querer trabajar con él. Así es. ¿Sí? Fíjate, pero al menos allá lo que veo es que allá se presta para que este tipo de medicina complementaria, holística, alternativa, como el nombre que reciba en los diferentes países, tenga cabida en el trabajo o junto con el trabajo de un alópata, porque la Mm, alopatía es muy celosa, Miguel, sí, muy celosa. O sea, sí, un sí, sí. alópata, ¿cómo le vas a decir que a la par, oiga, mi familiar está tomando homeopatía, le puedo dar? Aparte te va a decir, a ver, si vienes conmigo, sigue mi tratamiento, o sea, nada, fuera de la alopatía, nada. Claro, Pero a lo que veo aquí es que es un manejo conjunto y sí, no hay como ese celo de no voy a trabajar con mm, él, pero claro, quizás sea por la forma de cada país, ¿no? sí, Pues no sé a qué se deba de sí. que en ciertos países haya esa área de oportunidad de trabajar conjuntamente. Acá en México todavía no, no Claro, pasa. es como la cultura o la conciencia colectiva de que algo así pueda ocurrir, pero resulta que la regulación legal de la naturopatía acá exige que para que el naturópata pueda tomar un paciente, ese paciente debe estar previamente diagnosticado por un médico cirujano. Sí, Entonces, el naturópata no tiene nada que hacer con alguien cuando llega a la consulta y no tiene diagnóstico. Nada, nada, porque no tenemos nada. Esa es la verdad. Si no tenemos diagnóstico, no tenemos nada. Solamente sí, podemos tener la intuición, quizá nuestra propia observación, quizá podemos hacer examen físico, o sea, podemos hacer un ingreso completo, pero nosotros no tenemos la facultad de diagnóstico como la tiene un médico que tiene muchas más horas de formación. Y por eso yo creo que para el naturópata acá es fácil tomar pacientes y trabajar con los médicos o con el grupo de médicos que lo ve, porque uno va a enchufarse, digamos, a lo que ellos están haciendo y no vamos a diferir. Si yo voy a hacer un examen físico, el doctor ya lo hizo y estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. No estamos trabajando en corrientes distintas. Estamos haciendo lo mismo pero de una forma complementaria. claro. Lo mejor de ambas se Wow. unen y la magia ocurre.
Yo creo que algún día va a ocurrir la magia. Claro, Yo la unión soy total. positiva, sí, soy positiva Mm, y quiero ser optimista respecto a eso, de que en algún punto hablaremos un mismo idioma sí, o un idioma común, desde mm, cada uno desde su área, pero en un punto común vamos a estar de claro, acuerdo. claro. Acá donde trabajo yo, eh, hay colegas que saben que yo me he formado en medicina germánica y pocos, muy pocos, se han acercado a preguntarme, oye, ¿y qué es eso? Ah, y ya les explico, les cuento ok, pero hasta ahí. Y una doctora me pidió información y me dice, yo quiero aprender medicina germánica. Excelente, dije, vaya, sí, estamos ya abriendo un poquito más horizontes, fronteras, caminos y creo que quienes tienen más esa conciencia, Miguel, son los médicos que están en el primer nivel de atención, es decir, los que están en las unidades de medicina familiar, al menos así se llaman acá en mi país, que son los que están en consulta, los que ven directamente al paciente en la consulta externa, los que hacen mucho la parte de prevención, los que hacen medicina familiar y preventiva, son los que creo yo les está cambiando un poquito el chip. Mm, He de comentarte, no sé si en Chile pasa igual, pero acá en México, las instituciones públicas para la atención al paciente tienen ciertos lineamientos pues no muy favorecedores para el paciente ni para el médico. No es posible revisar a un paciente de una manera integral en 15 minutos. mm, O no, sea, tienes 15 minutos por paciente y tienes una larga fila de pacientes que ver mm, en 7 o 8 horas y tienes que ver a todos los pacientes citados. Entonces imagínate qué calidad de mm, atención se le va a brindar. no, Cuando ninguna. bien le va, tómale signos vitales, dale la receta, Sí, incapacidad laboral y que le vaya bien, claro, cuando bien le va. Entonces, creo que muchos de estos médicos que se están interesando en este enfoque integrativo son sobre todo ellos, claro, los de primer contacto con los pacientes. Y claro. hay médicos que se empiezan a quejar. O sea, ¿cómo voy a revisar a un paciente bien si me dan 15 minutos? ¿Qué haces en 15 minutos? Prácticamente nada. No, Y ellos están viviendo mucha frustración como médicos, el hecho de decir, no estoy atendiendo al paciente con calidad, ni con calidez muchas de las veces. Los que están ya en segundos niveles o tercer nivel de atención, porque acá se divide así la salud pública, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, que es donde estoy yo, y tercer nivel de atención, donde ya hay subespecialidades y hay equipos sofisticados y estudios más avanzados que se hacen a los pacientes. Bueno, médicos de segundo y tercer nivel, como están más para allá que para acá, más cerca del cielo que de la tierra, por decirlo de alguna manera, pues no los veo muy interesados en esa parte integrativa. mm, Ojalá me equivoque y algún día cambie la situación. Pero los médicos del primer nivel de atención, los que están en la trinchera atendiendo a la familia, porque por eso se llaman médicos de familia, ellos son quienes empiezan también a cuestionarse cosas. mm, He visto colegas que ya intentan abordar al paciente de esta forma más integral. Un día platicando con un colega me decía, es que la señora, por poner un nombre típico de México, la señora Lupita viene siempre con descontrol de su glucosa y Lupita toma tantos medicamentos y después le cambiaron a inyección de insulina y le han restringido la dieta, ni azúcares, ni carbohidratos, ni demás, pero Lupita siempre viene con la glucosa a full. Entonces, muchos médicos ya empiezan a ver, Lupita, cómo está la situación en su casa. Aunque no tengan conocimiento de Hammer, ya empiezan a buscar explicaciones. claro. Se empiezan a cuestionar
¿Por qué si aparentemente todo, médicamente hablando, alopáticamente hablando, todo está a favor de que Lupita esté bien controlada de su diabetes? ¿Por qué no se controla? A ver, Lupita, ¿qué pasa en casa? ¿Hay algún problema en casa? ¿Cómo la tratan sus hijos? ¿Cómo? Aunque no, te digo, tengan conocimiento de esto, ni tengan conocimiento de los programas del glucagon, ni de la insulina, ni de la resistencia, no tienen este conocimiento, sin embargo, se empiezan a cuestionar qué estará viviendo en su entorno Lupita como para que no se controle. Claro. Y ese foquito de algo más está pasando con la paciente es lo que les hace, Mm, pues, hacer más hincapié en el entorno de la familia o claro, en el entorno de Lupita en este caso. Y claro. eso es muy importante. Y con esos médicos, Miguel, es con los que se puede incidir en, Mm, mira, ven, conoces a Hammer, conoces las 5 leyes biológicas y esto va a sumar. Y al claro. sumar esfuerzos, por eso te digo, y soy optimista al respecto de que en algún momento vamos a hablar un mismo Sí. idioma. Sí, todos vamos a ver a Hammer como se ve a Pasteur. Andy. Bueno, qué bueno que mencionaste el programa del Centro de la Glucosa, porque a mí me gusta mucho ese programa. Como que mis ganas de estudiar igual en la salud es porque en mi familia hay mucha enfermedad y eso me llama mucho la atención. Y diabetes es uno de ellos, el más típico. Y yo la diabetes o el programa del Centro de la Glucosa, yo como que lo veo como el programa que tiene la persona que está lista para la guerra, ¿cierto? Si está envenenado de glucosa en sangre, la glucosa está lista para ser usada para algo que requiere mucha energía. ¿Y qué va a requerir tanta energía? Y bueno, siempre son las peleas, los problemas. Y yo recuerdo una tía que ella es así, es muy peleadora, muy mamá leona, así, muy defensora, demasiado sensible, muy reactiva. Y siempre, toda la vida. Y recuerdo haberla visto Sí, con la glucosa así como en 300, ya llegando a los 400. Y para ella era normal. Y tiritaba así y me decía, no, si no te preocupes, no pasa nada. Yo le quería llamar a una ambulancia porque estaba con el glucómetro en casi 400. Entonces ella me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Y agarró una jeringa, se puso 2 inyecciones de insulina en el vientre y se fue a comprar a la feria, así comprar un pescado para hacer almuerzo, así. Normal, así. Y ahí sí, tú ves cómo la persona es y bueno, así mismo son sus programas, sus sintomatologías, sus hipofunciones o hiperfunciones, proliferaciones, necrosis o ulceraciones. O sea, así el que es. puede ver desde los ojos que Hammer nos entregó a todos, lo verían inmediatamente. Pues, un niño con problemas conductuales, tú ya sabes qué le pasa. El niño con signos en su cuerpo, tú ya sabes qué pudo haber pasado. Y todo es perfecto. Todo es así tal cual. El vitíligo, el que cuando te quedan las manos blancas. Yo he visto hombres que han vivido separaciones brutales con parejas importantes. Vitíligo en la boca y en las manos. Y se queda bastante en evidencia las Claro. cosas. Y bueno, mira, me gustaría que si nos pudierais comentar como casos milagrosos, por decirlo así, casos complicados o casos que tuvieron resoluciones bien así potentes en tu experiencia. Ya, mira, sí, he tenido varios, pero creo que uno de los más evidentes y que me ha llamado más la atención como motivo de resolución eh, fue en un evento de una chica, me contacta porque le detectaron nódulos tiroideos bilaterales, ¿sí? Eh, en el hemisferio derecho e izquierdo ella tenía varios nódulos y en uno y en otro había dos que predominaban en tamaño. La endocrinóloga le mandó a hacer un perfil tiroideo y aparentemente salió normal. Las hormonas tiroideas estaban en límites normales. Pero al rastrear con ultrasonido encontró esos nódulos y le dijo a la paciente, necesito tomarte biopsia.
al menos del nódulo más grande. Eh, y la paciente le dice, sí, doctora, voy a pensarlo y luego la contacto. Y la endocrinóloga le dice, pero es que no lo pienses mucho, porque esos nódulos se te pueden hacer cáncer. O sea, fíjate ya desde la alopatía cómo te está, así mira, eh, eh, Es como que programando. te empieza como con la pala, empieza de a poquito a hacer el hoyo en el Sí, cementerio. Qué sí, loco. sí, te programa, infunde miedo, creencias pues que igual no van a ocurrir, pero desgraciadamente muchas de las veces la palabra del médico, Miguel, es ley. Todavía para mucha gente lo que el médico dice es que lo dijo el doctor, es que lo dijo mi doctor y así va a ser. Es un hechizo. Entonces, bueno, sí, ándale, con la profecía que se cumple, ¿no? Entonces esta chica me contacta, me expone su situación y me dice, doctora, yo como sé que usted trabaja este tipo de medicina, yo quisiera que usted dé su opinión. ¿Me hago la biopsia o no me la hago? Ok, le digo, mira, antes de responderte esa pregunta, te voy a explicar los programas de tiroides, ¿no? Y le empiezo a explicar la situación, entre otras muchas cosas, la necesidad de ser rápido, porque hay una situación donde necesito ser rápido para obtener algo, un puesto, un beneficio, un trabajo, una herencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, el miedo frontal, esa sensación de tener un miedo frontal, percibir como que algo viene a mí, como que no puedo hacer mucho, como que estoy atado de manos, como que se tiene que hacer algo rápido y nadie hace nada. Cuando le comento estas dos situaciones, ella hace clic, ella resuena, ella me dice, dice doctora, tengo que comentarle que en los últimos meses en mi trabajo me he sentido muy presionada porque quiero obtener tal puesto y terminar mi trabajo antes que los demás. Entonces ella estaba en una autoexigencia de necesito ser rápido. Y en esa necesidad de ser rápido puede haber un aumento de las hormonas tiroideas que no dudo, Miguel, que lo haya tenido en algún punto, pero cuando le hacen a ella el perfil, sus niveles están normal, sin embargo encuentran estos nódulos, que tú Mm. sabes que la mayoría de las nodulaciones, calcificaciones y demás vienen ya en una fase de resolución, no en un conflicto activo precisamente. El caso es que cuando le explico y ella resuena y hace clic y dice, creo que va por ahí la cosa, yo le pregunto, le regreso la pregunta, entonces le cuestiono. Entonces, después de lo que hablamos, la decisión de biopsiarte o no es tuya. Le digo, porque la biopsia no es inocua. Una biopsia es un evento traumático. Es un evento donde van a puncionar, van a extraer material. Esa aguja es un trauma para tu tiroides. Va a Claro. generar más proceso inflamatorio, puede generar una infección agregada o un sangrado. Mm. Y ese evento traumático de biopsiar te puede condicionar otro programa. Entonces, ella en ese momento, Miguel, no me dijo si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Simplemente me dijo, me quedo con la información que me dio, sé, me queda claro de dónde vino mi problema y lo voy a trabajar. Así quedó. Como al mes que ella tenía consulta de seguimiento con la endocrinóloga, al mes me contacta y me dice, doctora, quiero comentarle lo que ocurrió con mi ultrasonido de control. Bueno, para no hacer el cuento largo, su ultrasonido ya no tenía nódulos tiroideos y de entrada me dijo, no me hice la biopsia, doctora, trabajé en lo que usted me comentó, al mes regreso con la endocrinóloga, me hacen el ultrasonido y me dice, no hay nódulos, no hay nódulos, en ningún lado. Y cuando ella me lo está contando,
se emociona tanto que me dice, todas las personas deberíamos de conocer información que se va a ir a Comercial de México, información que cura, información de este tipo para evitar complicaciones per se de los procedimientos, Miguel, porque a veces las complicaciones son agregadas al procedimiento médico. Sí. Se tenía que decir y lo di, Mm, ¿verdad? Iatrogenia. Eh, sí, y bueno, ella feliz, emocionada porque no había nódulos y muy consciente sobre todo de qué la llevó a desarrollar ese programa, qué DHS la llevó a desarrollar esa situación y obviamente al hacer eso consciente, pues ella va a trabajar para que esto no reincida Mm, y ese podría eh, ser como que el más evidente de los claro. casos que he visto, que he atendido. Y tú Tremendo. por ahí tienes, ¿verdad? Sí, 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 algo parecido, pero en los ovarios por el teratoma que le salió a esta chica. Pero fue muy interesante porque a mí me dijeron, así como tengo una prima que tiene unos teratomas. Y yo inmediatamente dije, ¿cómo? O sea, un caso raro, un teratoma no es algo tan habitual. Entonces, dije, ya, sí, sí, quiero verlo. Y me mandaron la ecografía, ya empecé a trabajar con la persona y yo dije, ya, voy a averiguar a quién perdió. Eran dos personas, una más grande y otra más chica, y uno estaba dentro del otro. Entonces era peculiar, interesante. Y bueno, murió su amigo, su mejor amigo, con la mamá de él, y de ahí el, apareció el teratoma y bueno, con el ginecólogo estaban como planificando la operación, cuando madure el teratoma ya se puede extirpar sin problema. Pero pasaron como 3 días, mira, como 3 días de la sesión donde hicimos una regresión, a lo que yo llamo modelamiento mental, que es la intervención en su psique, porque ella todavía tenía en su cuerpo, en su inconsciente, en su mente, tenía todavía vestigios del dolor de la muerte de ellos dos. No estaba del todo digerido, procesado. Y de hecho, literalmente digerido porque una de las cosas que más le llamó la atención a ella cuando terminamos la sesión fue que sentía que su estómago estaba así y que después de la sesión el estómago estaba así ya ligero y suelto. Como que desde la noticia de la muerte hasta ese día su estómago estuvo apretado y nunca se dio cuenta porque nunca se dio el tiempo de relajar su cuerpo y sentirlo. Y eso fue lo que bueno, eso es el principio del modelamiento. Pero después ya viene el tema de que cómo la conecto yo con el momento del DHS para ayudarla a integrar esa situación y procesarla completa, pero completa. No solo superficialmente, encarnar el dolor, volverlo a sentir, llorarlo, gritarlo o vomitarlo, como ha pasado en algunas situaciones o sesiones, y, y luego la persona pueda realmente desprenderse del conflicto. Yo le llamo desembarazarse del conflicto, o de la enfermedad, o del diagnóstico. Porque mucha gente está muy embarazada del diagnóstico, muy... No, si el médico me lo dijo y me hizo todos los exámenes, yo creo firmemente que estoy enfermo, pero me quiero curar. Pero yo creo que soy enfermo, entonces es raro. Declarándome un enfermo o un diabético, ¿cómo me voy a curar? Está difícil. Entonces hay que partir por ahí, po, la base de observarlo y ver qué hago con esto. Por eso yo pienso que a la gente hay que informarla para que sepa qué hacer y qué no. Importante, qué hacer y qué no. Así muy, muy concreto. Porque de repente tú porque tu hijo tiene fiebre lo llevas al hospital y termina hospitalizado. O sea, una fiebre que pudiste manejar en la casa sin ninguna complicación. Ahora Claro, tu hijo está solo en el hospital, no lo puedes ir a ver. O sea, pierdes control totalmente. Para mí esa posibilidad es desesperante. No, no podría ser algo así. Entonces, sí, la, totalmente. la soberanía es una de las primeras cosas que ocurren con el conocimiento de la medicina germánica, la soberanía en salud. Y un paciente como esta chica Total. que llega con una ecografía luego de unos 3 días de esto que se hace
para modelar o intervenir la mente de la persona y el cuerpo al mismo tiempo. Y llegó con la ecografía en las manos con ya no había rastro de teratoma ni de quiste en su ovario. Ah, Y, maravilloso. y no hubo expulsión de nada y secreción de nada. O sea, simplemente no estaban ahí y la operación ya no tiene sentido. Entonces ya le dieron de alta, el ginecólogo no le dio explicación, dijo no sé. Estas cosas a veces ocurren y no tienen explicación. Sí, oye, el ginecólogo debió decirle, ¿qué más hiciste después de venir conmigo? Porque Sí, esto, eso se tendría que estar publicando, ¿eh? Un caso de un teratoma eh, doble o combinado, no sé qué nombre en sí reciba, pero ese teratoma que está y luego ya no está, es como para que en alopatía se estuviera haciendo un reporte de caso, claro, porque no es totalmente. habitual que eso Sí, ocurra. sí, de hecho Lo que, de los nódulos tiroideos igual. claro, Entonces, ¿qué pero pasa? Pues simplemente la gente sí, reconoce, actúa, sí, abre su mente, sí, saca a lo consciente lo que estaba inconsciente a nivel de la psique. Y desde sacarlo desde ahí, yo les digo, es como una cajita que está dentro ujú, del cerebro, la psique, una cajita, y le meten la llavecita, se abre la caja y sale lo que tiene que claro, salir. Entonces, cuando esa caja se abre, sí, la persona hace clic y sí, desde hacer el clic es que empieza a resolver y es sí, una maravilla. sí, es verdad. El desafío para uno está en cómo hago para que la persona haga el clic en su mente. Sí, sí, es un desafío Sí, muy grande. sí, Sabes que cuando yo platico con los pacientes, digo, cada terapeuta de medicina germánica debe de tener su manera de sí, abordarlos a sí. cada paciente, pero eh, yo en lo particular, fíjate que hasta ahorita me ha funcionado mucho el comentarle al paciente los posibles conflictos asociados a tal o cual programa biológico o tal o cual padecimiento. Y le digo, mire, por ejemplo, el programa de bronquios, ¿no? ¿Será quizás que, no le digo, usted quizás vivió esto? No, le digo, mire, un programa de bronquios puede activarse, obvio dependiendo de la lateralidad, pero en general puede activarse por un miedo o un susto imprevisto de algo que pues atemorizó bastante, ¿no? En los niños es muy común, porque tuve un caso así de un pediátrico, y no le dije a la señora, ¿será que su hijo los ve pelear a usted y a su esposo? No, solo lo mencioné así. Muchas veces estos programas en los niños se activan cuando ellos tienen miedo de una amenaza en el territorio, Mm, un evento en su entorno que les genere angustia, susto, así dice como tal el propósito, perdón, el conflicto es miedo o susto imprevisto en el territorio. Si escucha que mamá y papá se gritan, si claro, escucha que mamá azota la puerta y sale enojada del cuarto, si escucha que el papá lo corre la mamá de la casa, el niño la única manera que va a reaccionar, porque no lo externan, no dicen muchas veces, mamá, papá, no quiero que ustedes peleen, claro. activan un programa de bronquios, una amenaza en el territorio. O también muchas veces con esa sensación de también bronquios o árbol traqueobronquial, le digo yo, esa sensación de miedo a perder a alguien. Alguien puede de mi entorno, alguien puede morir o alguien entró de urgencia al hospital, algún ser querido, y esa Mm, amenaza de poder perderlo, o sea, siquiera pensarlo, está grave en el hospital y lo puedo perder, puede activar un programa de bronquios. Entonces, yo les te explico así, mire, esto que está presentando puede estar asociado a esto, a esto, mm, a esto, a esto. Y cuando llego al esto que al paciente le resuena, el paciente abre los ojos o hace alguna expresión diferente con el cuerpo o asiente con la cabeza y dice, sí, doctora, sí, algo de esto me resuena y fue esto que usted mencionó.
Y es porque a como, veces hay pacientes. le da como Ajá, al clavo, así, como, es como un clavo bien clavado. sí, porque hay pacientes, Miguel, que pudieran sentirse agredidos o Sí. aludidos si uno les dice, Mm, no, es que ¿no será acaso que usted quiere marcar territorio mm, porque alguien en casa está ujú, este, causándole problema, conflicto y sus infecciones de vías urinarias son repetitivas porque usted no termina de marcar su territorio? ¿Quién en su casa le está afectando? El otro se va a quedar así y va a decir, ah, caray, pues no va por ahí porque no siempre ese es el conflicto. Entonces, si tú le nombras, mira, esa situación de salud puede estar asociada con esto, con esto, con esto, con esto. A veces los pacientes se quedan callados y yo les pregunto, ¿algo de lo que le mencioné les suena? ¿Algo de lo que mencioné les resuena que esté ocurriendo o haya ocurrido en su vida previo a los síntomas que usted tiene ahora? Y ya es cuando dicen, ah, sí. Y ahí es donde se abre y mm, empiezan, sí, doctora, está pasando esto, esto, aquello, o me sí. pasó esta situación. Y entonces ahí hacen clic. Y yo digo, Miguel, que cuando hacen clic, desde ese momento que hacen clic, empiezan a resolver. Ha habido personas que al hacer clic e ir con un dolor me dicen, doctora, ya se me quitó el dolor. Nada más con Clic, lo inconsciente hacerlo consciente, ya, sí, tal cual, ya, ahí empieza todo. tal Y cual. wow, es una Pero maravilla. es lindo porque ahora Sí, sabemos qué ocurre o cuál es el fundamento fisiológico y morfológico de ese clic. Como sea, qué es lo que ocurre gracias a ese clic. Y sí, la forma en la que a mí me funciona mejor es entre menos yo explique o menos hable, es mejor aún. Incluso es menos desgastador. Yo simplemente le pregunto el motivo de la consulta o el diagnóstico. Si tiene exámenes, los reviso, los veo. Si tiene eco, lo que haya me sirve. Medicación también. Saber qué toman me sirve, es info importante. Y luego ya yo digo bien. Por ejemplo, caso aquí cercano con fibromialgia. Pregabalina, muchas otras pastillas que son para el dolor, paliativo, para esta enfermedad crónica incurable, ¿cierto? Entonces, para mí fue como, ok, un paciente con fibromialgia, esta persona siente que no vale nada de una forma completamente integral, o sea, yo de pie a cabeza no valgo nada. Entonces, mi desafío es encontrar por qué ella siente eso, qué le pasó, qué le hicieron tanto que siente que no vale nada. Porque el programa de fibromialgia, controlado por la sustancia blanca, es un programa que se desarrolla por el desvalorización en un sentido general, ¿cierto? Integral. Yo como un sí. todo siento que no valgo nada, ¿ya? Eh, y, y bueno, esta persona estaba postrada cuando yo la atendí, cuando le hice una sesión por videollamada de muchos años de dolor en su cuerpo. Estaba postrada, de hecho, como que tuvieron que ponerle el teléfono con la cámara, activarle todo el tema porque ella no se movía prácticamente. Entonces, era una persona, ella también, un poco difícil de llevar porque era como dominante. Y tú sabes que en terapia o en la posición en la que estamos en terapia, no estamos a la misma altura con el paciente. Estamos arriba, el paciente está abajo, uno está arriba, ¿cierto? No es lineal. Y no se trata de un tema de verlo como menos, pero es una posición distinta, ¿cierto? Entonces, Claro, eh, entonces la persona, yo le dije, bien, voy a poner este sonido, que son ondas alfa, le van a ayudar a su cuerpo a relajarse, y vamos a hacer una relajación para que usted pueda sentir su cuerpo y conectarse más. Entonces cierra los ojos, qué sé yo, ya. Y empecé yo y de repente ella abría los ojos y miraba al techo. Entonces, no, una persona que no hace caso. En el fondo le pregunto, ¿tiene alguna dificultad así como médica para cerrar los ojos? Y se rió y dijo, no, 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 no. Y como que lo cerró de una. Fue una forma sutil de pedírselo. Pero fíjate, resistente, ¿cierto? Y esos son los casos más lindos. Los resistentes son los mejores casos después. Y bueno, empezamos a la relajación y ocurrió que, bueno, en la relajación el cuerpo queda tan relajado
que la conciencia de la persona puede viajar en el tiempo y el espacio. Puede ir al pasado, puede ir al futuro, puede ir a un lugar, puede ir a otro. Solamente con pensar algo está ahí, en ese estado, estado de trance. Entonces llegamos a los 8 años y había ella vivido eventos inesperados, vivido en soledad, de una forma dramática, relacionado con su integridad sexual. Entonces fue algo tan periódico y fue algo donde nunca hubo ninguna resolución en ese tiempo. No hubo que le contó a la madre, que le contó al padre, que alguien la protegió, alguien la entendió, alguien la escuchó, nada. Simplemente ella desde esa edad en adelante empezó a vivir eso y luego de un tiempo, ya cuando fue un poco más adulta, pudo como irse de ese lugar y hacer su vida y bueno, tratar de armarse para seguir adelante, pero con fibromialgia. Entonces, cuando ella estaba en el momento llorando y expresándose en este sentido, todo esto guardado, ella dijo, lo que más me dolía era que mi mamá y mi papá no le importaba. Ella sentía que no le importaba porque nunca le preguntaban, o sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás ahora más, no sé, pues duerme más de lo normal? No sé, tienes un ánimo distinto. Evidentemente algo pasa, pero ella sentía que no valía nada porque nadie se dio cuenta. Entonces a nadie le importó. Sé que dice como, bueno, si nadie le importa debe ser porque no valgo nada. Entonces cuando ella pudo llorar, reconocer a esa niña herida, maltratada, abusada que está ahí, que seguía ahí, pudo abrazar esa parte de sí misma, pudo modelar. Básicamente la modelación es que yo le digo, dile esto a esa parte de ti herida, dile, em, te vengo a buscar para llevarte conmigo porque lo que te pasó no fue tu culpa. Entonces no lo tienes que seguir cargando. No es algo que hiciste tú, es algo que hicieron contigo, pero no es tu culpa. Entonces la culpa que tienes no es necesario que la cargues. Así que puedes dejarla o devolverla y tú vente conmigo porque te necesito hoy, en el presente, no aquí, en este tiempo, al que recurrentemente vengo a sufrir. Entonces no, ya estamos como en otro chip. Entonces así como que empezamos a traer el alma desde aquel entonces hasta hoy. En todos estos eventos, a través de la palabra, a través de la decisión consciente de decir ya, quiero superar esto, así que voy a hacer lo que sea necesario. Y empezó así hasta que terminamos la sesión, ella estaba feliz, se estaba riendo y decía, claro, esto era lo que no encontraban los psiquiatras, los psicólogos. Nunca me vieron el alma. Nunca me vieron el alma. Nunca me dijeron, "No, tú tienes el alma rota, por eso tienes este problema". Y nunca me arreglaron el alma. Y ella, hoy por hoy, sale a trotar todas las tardes. Wow. Sí, así, Te lo así de juro. maravilloso es el Sí, trabajo. te lo Sí, juro, es muy loco. te creo. Seguramente ella va a ver esta charla porque todo lo que hago ella lo ve, le gusta y me va a visitar de repente a la farmacia donde estoy atendiendo a la gente ahí y pasa a saludarme, qué sé yo, a darme las gracias. Ella le pidió mucho a Dios por que sane su enfermedad y dijo que fue al hospital para pedir horas, nadie la pescó, estaba lleno, nadie le dio atención y que una enfermera le dijo, mire, yo conozco a un chico que trabaja con algo, le dio mi nombre, me buscó por Facebook y ahí sacó una hora y así llegó. No la busqué yo. Wow. Entonces dijo que es como algo de Dios, pero en el Sí, fondo es Dios justamente el que te pone en problemas, después el que te saca y así. Es un honor ser como el canal para que la gente pueda vivir estas cosas. Y es apenas lo que podemos así. nosotros ser, un canal, un medio. Y por eso es importante la preparación de la que hablamos al principio, el saber integrar las Claro. cosas, no volverse loco, no sé, pues, no ponerse fanático. Bueno, co- qué lindo, ¿no? Ay, qué bonitos casos, qué padre caso, todos los que has tenido y los que me Sí. cuentas, pero este en particular, creo que no hay conflictos más repetitivos, Miguel, Mm, que los conflictos de desvalorización. sí, Creo que el mundo vive mucha desvalorización. Y totalmente. como médico de urgencias, puedo decir, ¿qué te lleva a un servicio de urgencias? El dolor.
de diferente parte del cuerpo y sabemos que el dolor, dependiendo del órgano, aparato o sistema, pues es un conflicto distinto, pero llegan muchos pacientes con dolor osteomuscular. Y hablar de osteomuscular nos habla de conflictos de desvalorización. Entonces es bien común las Mm, lumbalgias, las cervicalgias, le duele la pierna, le duele la rodilla, le claro. duele el hombro, le duele esto, aquello, y a veces sin una causa aparente, es decir, sin un traumatismo. Mm, Oiga, cargó algo pesado, no, simplemente me levanté y ya no quise levantarme de la cama y ya no pude, y el mm, dolor que no me deja. sí. Y a ¿Sabes? veces cuadros de dolor Lo más, reincidente, cuadros crónicos. lo Entonces, más cuando, difícil es eso, como que la gente entienda que ese dolor es parte de la fase de curación de los conflictos. Es difícil. así es, además, sí. Sí, pues, No, es maravilloso sí. el poderlo ya entender y ver desde ese Mm, enfoque y poder apoyar, como bien dice, ser un canal, así yo lo veo, sí, y, y ese canal pues tiene que estar preparado, como dices, sí, con toda la humildad del mundo sí, y con la mejor intención de ayudar, que ese es sí, el propósito y el objetivo, ¿verdad? Sabemos que dentro de este enfoque de la medicina germánica, desafortunadamente, como en muchas otras áreas, eh, se presta para que las personas lucren, ¿no? Pero creo que dentro de todo, así como en su momento el doctor Hammer lo vivió y puso sus conocimientos al servicio de las personas, creo que esa parte del legado deberíamos también, los que nos formamos en este conocimiento, seguir ese camino, de la humildad, sí, de la empatía, sí, de realmente querer ayudar en el proceso de sanación de las personas. Creo que sí. es la clave y como bien señalas, somos un canal. No es que tengamos la bola de cristal ni la verdad absoluta, No, simplemente es la intención de apoyar y ayudar en los procesos de salud de las personas. claro. Y que con la formación de medicina germánica más una medicina alopática queda claro con la situación, cómo abordarlo, cómo manejarlo. Sí, una de las cosas que mencionaba el doctor Paulsen, que te decía que tenía contacto con Hammer por teléfono, y decía que Hammer era un tipo súper sencillo, que no, y que los que ocupaban su obra y lucraban con ella eran los que eran megalómanos. ¿Cierto? La constelación esquizofrénica de sustancia blanca con los dos programas de hombro, los megalómanos, o los, sí, los megalómanos le llamaba, porque están ahí como los que creen que no necesitan estudiar más, que ya lo saben todo, que ya están en un nivel bien avanzado y en realidad yo considero que llevo 8 años estudiando este tema y dedicándome a esto. Y yo siento que todavía estoy recién, todavía me falta un montón. Tanto experiencia como conocimiento y curso y clase. Mira, el primer acercamiento a las terapias holísticas fue leyendo tarot y porque me lo enseñaron así como, de una forma rápida, digamos así como mucha info en poco tiempo. Y luego empecé a leer tarot en la calle, sentado en el Paseo Humada, que es como el centro de Santiago, la capital, sentado en una escalera. Entonces la gente se acercaba a mí porque me decían, oh, como que me llamó la atención que estabas acá con estas cartas y me acerqué. Y yo, sí, sí, te puedo leer a ver qué dice. Y la gente lo hacía como de curiosa. Y de repente se ponían a llorar. Entonces yo decía, ¿qué pasa con estas cartas? No son solo cartas. Entonces empecé a meterme, con una terapia. Recuerdo que empecé a estudiar el EFT, este tapping que te empieza a estimular los meridianos. Después pasé por el código de la emoción, este que te rastrea las emociones atrapadas en el cuerpo. Luego entré a la regresión, a la hipnosis, después constelaciones. Eh, Cuánta cosa. Luego llegó la medicina germánica y ahí paré todo. Y dejé todo y me enfoqué en eso. Y me tomó tiempo poder metérmelo en la cabeza.
Y luego llegó la medicina naturopática y ahí ya como que entró a ponerle el toque así ya integral y meter todo lo anterior para entender y saber cómo seguir en el camino. El tarot tiene una explicación en cuanto a lo que es la psique. Todas las cartas del tarot, de este tarot que yo aprendí, tienen la simbología de cómo funciona la psique por dentro y al mismo tiempo así te funciona el universo. Entonces es lo mismo. El que se estudia a sí mismo estudia el universo, tú sabes eso. Entonces esas cartas, en los símbolos que tiene, colores, números, letras hebreas, representa verdades eternas de la conciencia y del universo. Entonces ahí está la cátedra sobre la psique, que faltaba en este otro lado. Luego viene la parte orgánica y cerebral, que es la parte que estudiamos en medicina o alopática o naturopática, pero al finalmente nos juntamos en el mismo punto y hablamos el mismo idioma. Así es, ¿no? Es maravilloso, de manera conjunta, integrativa, poder ayudar Sí, y no ser celosos, porque no, yo también veo en esto muchas veces que no, es que si no es esto nada más, no funciona. no, Yo creo que sumar con el propósito de ayudar debe ser el objetivo. sí, Todo lo que sume a sanar, sí. bienvenido sea, Sí, ¿verdad? lo mejor de una cosa con lo mejor de otra cosa, pero la unimos objetivamente, semiológicamente ya basado bien en una clínica clara, entonces ya cambia el enfoque. No Sí. es tan fácil como aprenderte un libro de plantas. Como una vez me dijo el profe Paulsen en la primera clase que tuvimos en el instituto. Esto fue hace un año, más de un año. Y él dijo, hay muchos charlatanes de la medicina natural que andan dando plantas para la gente y ni siquiera han pasado biología uno. Y yo quedé así, wow, me partió, me partió a mí, porque yo tenía biología uno ahí recién con él. Digamos Ok. que yo me sentí mucho como, ya, sí, claro, ese he sido yo. A la gente recomendándole jengibre con miel y limón para cuando tenga resfrío. Y claro, y él me dice, bueno, los charlatanes que no tienen ni biología uno. Claro, ya lo tuve por si acaso. Ya lo pasé. Ya lo pasaste, qué bien. Ay, no, Claro, es que conocer esto, no, no me dejarás mentir, Miguel, conocer esto te hace ver a las personas de manera distinta, las empiezas a entender, ¿no? sí, Sabes su proceso de salud por el que está pasando, sí, independientemente de si es a nivel hospitalario o no. Estás en una charla, te cuentan que está teniendo este diagnóstico porque acaba de ir con el médico y el médico le detectó tal cosa. Es imposible que no se te venga a la mente el conflicto biológico asociado, claro. qué DHS pudo haber tenido, La fase. es imposible. Ajá, empiezas a ver a la gente de manera distinta, Mm, empiezas a empatizar y decir, wow, esta persona puede estar pasando o sí, pasó por tal o cual situación sí, y te vuelves más empático. sí. Sí, y Sí, viene la empatía es algo que fue lo primero, como el primer síntoma de la integración de la medicina germánica en mi conciencia. De sí, hecho, pero esa empatía que ocurre con la medicina germánica fue la que tuve cuando se me reveló que el humano se enfermaba por lo que sufre. Ahí yo la sentí, antes de tener idea que era el músculo gastrocnemio. No es el gemelo, no, el gastrocnemio. ¿Cachai? No tenía ninguna conciencia de nada, no tenía ningún acercamiento de nada. Y no sé cómo me di cuenta yo que el sufrimiento, o sea, el sufrimiento enfermaba a la gente. No, solamente lo sentí y dije ya, si ese es entonces el motivo de su enfermedad, yo voy a dedicar mi vida entera a ayudar a la gente con su sufrimiento, a resolverlo, a superarlo, para que se pueda curar su enfermedad. Eso fue de ahí partí yo en adelante. Y a ese fue, los 6 años después, quizás, llegó Hammer. No, no entendía hasta que llegó Hammer. Ahí sí. sí, sí, Tremendo. yo coincido contigo en que he conocido otras áreas, otras disciplinas, pero cuando llegué a medicina germánica dije, bueno, ya, Sí, sí. creo que preguntas,
Sí, respondidas. sí, sí. Sí, Y preguntas que ni siquiera sabíamos que queríamos saber, o sea, cosas o sea, como ya, y aún así, además de que ya te demostró esto, también demuestra esto otro, y entonces significa que esto otro también es, entonces ya toda la ecuación se junta. Yo me acordé de un sí, caballero con colelitiasis, piedra en la vesícula. ya, Y que yo le dije le pregunté si le podía dar una visión un poco más integrativa de su colelitiasis, porque fue en la farmacia donde yo trabajo, fue a pedir algo para las piedras en la vesícula. Entonces yo me acerqué y le digo si le podía dar una visión, yo le digo homeopática, naturopática, para no decir que es de Hammer, ¿no? Aquí en la homeopatía vemos las cosas de una forma integral, mente, alma, cuerpo, espíritu. Entonces desde la homeopatía se ve como que usted tuvo peleas constantes con alguien durante un largo tiempo por las piedras que salen. Y él va, mira para abajo y como que se confiesa, es como cuando vas al confesionario. Y dice, no, lo que pasa es que tengo un problema con mi hermana, que me denunció a mí de haberle hecho algo a mi sobrina, y mi sobrina ahora está embarazada, y me denunciaron que yo dejé embarazada a mi sobrina, entonces he estado peleando en tribunales, en fiscalía, mi familia está dividida, eso, con la hermana no se puede, mal. Hasta que nació el bebé y le hicieron ADN al bebé y el hijo era del padrastro de esa niña, que era la pareja de la mujer, de la hermana de este caballero. Entonces, bueno, se aclaró toda la historia, él fue absuelto, pero quedó con las piedras, si estuvo 2 años peleando. Ir a claro. conflicto de enojo territorial, corteza territorial del hemisferio derecho. Entonces, Sí, sí, sí. yo al explicarle eso y al hacerle la pregunta precisa para que él hable de eso, se desahoga ahí mismo. Se desahoga, se siente entendido y entiende que sus piedras tienen que ver con eso. Le di un remedio, le recomendé un remedio que se llama Amana, tiene anís, naranjo y amapola, que es un sedante, es para bajarle el nivel de cortisol, para que esté más tranquilo. Y chancapiedra para las piedras en la vesícula. Eran de 2 milímetros, 2 un poquito menos, entonces no había problema de que puedan pasar por el lumen del colédoco. Entonces, por eso yo le recomendé. De haber sido más grandes las piedras, le digo, no le podemos vender nada, saque hora para que le saquen la vesícula porque las piedras son muy grandes, después se obstruye, no. Esos criterios yo al menos los respeto en la farmacia y trato de manejarlos bien, de preocuparme bien de si cumple o no para hacer una expulsión natural de piedras, porque es delicado. Entonces el caballero pasó al tiempo y feliz, estoy bien, me siento mejor, me ayudaron las pastillas y sí, el tema se resolvió. Mi hermana lamentablemente ya no tiene vínculo con la hermana, pero bueno, cosas de la vida y siguió adelante y está bien. Y pasa siempre a saludar igual. Loco, ¿no? Wow. Es Y que no deja uno de sorprenderse de sí, todos estos casos sí. y como señalas, eh, me identifico también, Miguel, que eh, me falta mucho Mm, por aprender, todos los días estoy aprendiendo, sí. no me siento con la verdad absoluta, Mm, ni me siento una expertis en la materia, sin embargo sí me siento con mucha inquietud de seguir conociendo, aprendiendo, mm, estudiando, informándome para poder ayudar en los procesos de salud a las personas que se acercan a mí, sí. que tienen esa confianza, porque de Ah, entrada no es fácil, ¿eh? No es fácil que una persona no. llegue a personas como tú o como yo, eh, que estudian o que aprendieron o que recetan o que ayudan con medicina, ¿qué? O sea, de entrada, ¿medicina qué? ¿Qué es eso que Mm, medicina germánica? ¿Qué es eso? claro, De entrada no es sencillo, no es como decir otras áreas, otras disciplinas más conocidas, la alopatía, claro. biomagnetismo, acupuntura, medicina tradicional china, medicina germánica la gente no la ubica. No. Entonces, que venga una persona que trata a los pacientes desde el enfoque de la medicina germánica es, pues quién sabe qué será eso, Mm, y no llegan. claro. Pero hay personas, y yo digo que son las que tienen que llegar. Sí. Cuando a una persona le toca o es su momento de sanar
su situación, su conflicto, su problema físico, no hay coincidencias. mm, Entonces la persona llega en el momento que tiene que llegar para sanar lo que, lo que tenga que hacer o lo que claro. tenga que solucionar. Y es maravilloso ser parte de ese proceso de sanación de las personas. Sí. Es muy bonito. Sí, yo lo paso súper bien haciéndolo, me divierto, me río harto con la gente. Mi forma de enseñarle o explicarle las cosas cuando no estoy haciendo hipnosis es como, es pura risa porque lo conversamos de una forma coloquial, así, cotidiana. Jamás les uso tecnicismo, ni le doy explicaciones confusas. O sea, si yo doy una explicación confusa es porque yo no entiendo nada. Y por eso hay que estar preparado. Claro, Si total. ellos quieren una Sí, explicación y tampoco quieren que les des cátedras, no, 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 quieren sí. una concretamente y Mira, vamos. yo, Entonces, yo tengo un una fijación con ser maestra o con la docencia. mm, Desde chiquita yo me recuerdo jugando a que en la escuelita yo era la maestra y yo escribía en el claro, pizarrón, ¿no? claro. Siempre elegía yo ser la maestra. Y ahora, con algunos pacientes, tengo la oportunidad, cuando dispongo del pizarrón, tengo la oportunidad y les escribo. Y a veces hasta les dibujo, Mm, como el caso de hoy. Le dibujé el árbol traqueobronquial, expliqué los conflictos de laringe, los de tráquea, los de bronquios, los de bronquiolos y los de alveolos pulmonares. Y mire, aquí así, asá, y la gente se queda así como, pero no hablo con tecnicismos, aún con el conocimiento que tengo sí, de tecnicismos por la formación sí, en medicina alopática, y digo, tú lo vas a hacer también y seguro lo haces también muy bien en ese sentido de que tienes el conocimiento, pero tenemos que irnos a un lenguaje apropiado mm, y que el paciente lo entienda. sí, Me parece que es una falta de respeto hablarle a los pacientes con sí, terminología que no entienden. sí, Es una total falta de respeto. Entonces sí, tenemos que ir a un lenguaje que sea comprensible. sí, Y cuando hablamos de esa manera, empatizamos más con el paciente, porque nos sí, ponemos más a un nivel de conocimiento sí, y ellos se sienten en confianza, se sienten escuchados, se sienten sí, atendidos. sí. Así como es un desafío para el terapeuta hacer cómo le hago el clic en la mente, cómo hago que su mente tenga el clic y entienda, también está el cómo hago para que entienda según su nivel de conocimiento, de manejo de palabras, de atención, varias variables. Y uno tiene que tener la capacidad de hablarle a una persona que no tiene ningún conocimiento hasta a una que tenga quizás exceso de conocimiento en el área. Sí, sí, es un reto grande, pero seguro te puede pasar, como me ha ocurrido a mí, que en ocasiones, Miguel, no sé de dónde me vienen las palabras. Mm, O sea, simplemente la palabra o el ejemplo, o les digo, mire, voy a ponerle una situación probable. Supongamos que pudo haber vivido esto, pero a veces han sido ejemplos tan precisos mm, como decir, me acuerdo de una paciente que una infección de vías urinarias recurrente, que es muy común en las mujeres más que en los hombres, eh, y cuando yo le explico, mire, puede ser por necesidad de marcar su territorio, son conflictos de territorio, de marcaje territorial. Quizás usted quiere o necesita poner límites a alguna persona o a alguna situación. No sé, le digo, tal vez alguien que vino a su casa, fíjate el ejemplo, alguien que vino a su casa a invadir su espacio donde usted se siente ya no con la libertad de hacer porque el otro está viendo, está criticando o simplemente entra a su espacio donde usted dice, espérate, detrás de la raya porque es mi territorio. Y la persona se cae y me dice, doctora, justamente una cuñada se vino a vivir a mi casa con su hijo
y yo me siento que invadieron mi espacio, mi territorio. Entonces yo digo, híjole, ¿por qué justamente dije o se vino a mi mente lo que el paciente o la paciente necesitaba escuchar? Pero a veces creo yo, y lo decía también mi maestra Andrea Delgado, ella decía, a veces la energía del paciente la transmite al terapeuta porque es lo que el paciente necesita escuchar. Mm, Y las palabras salen y el pensamiento mm, se viene y es lo que sale, pero es la energía del paciente, es sí, el inconsciente del paciente reflejado en tu voz sí, y es lo que necesita escuchar. sí, sí, uno es como un espejo en ese momento. Exacto, Porque si te sí, fijas, tú te olvidas de ti cuando estás ahí, ¿cierto? sí, Yo cuando sí. hago jornadas de sesiones una tras otra, todo un día completo, yo ese día termino en el cielo, así termino en éxtasis, porque estoy vacío de mi, de lo que me hace como separado del resto. Estoy vacío, vacío de eso tan mínimo que es lo que creemos que somos, esta cajita. ¿Sí? Y como que se expande y siempre pasan cosas paranormales y manifestaciones súper lindas, cosas maravillosas que ahí ocurren in situ. Presencia, espíritus desencarnados, familiares fallecidos, contacto extraterrestre, ¿no? Cosas que nunca puedo adelantarme, nunca sé qué va a pasar, siempre pasan cosas así, pero nunca puedo adelantarme a nada. Entonces uno es un espejo y esa es la idea. No voy a venir a contarle yo mi vida al paciente. No hay tiempo, tenemos Sí, no, 15 minutos por cada uno. así es. No, es increíble todo lo Sí, que aprende uno, todo lo que resuelves sí. como terapeuta, Sí, y ¿te acuerdas que porque te sí, pregunté por un paciente de parálisis facial? Que tú me sí, comentaste uno y el mío era un paciente que tuvo parálisis facial y yo le empecé a indagar y llegamos a que, claro, él tuvo un problema con su empresa, que presentaron un documento, una certificación de construcción escrito con una palabra mal, entonces como que él tuvo que ir a ofrecer las disculpas a la empresa a la que le hicieron el servicio y él dijo textual, tuve que ir a poner la cara. Y literal. eh, un hombre súper alfa, diestro máximo. Yo lo veía diestro porque tenía esto muy musculoso y esto así flaco. Era súper diestro y muy alfa. Entonces, tener que agacharte y ir a dar explicaciones para un alfa tan diestro, no, es difícil, po. Entonces, para él fue un DHS Sí, tener que poner la cara y le hizo paralizarse la mitad y se le cayó este lado. totalmente. ¿Y recuerdas el caso de mi paciente también que te manifesté de la parálisis facial? Sí. Esta persona vivió una situación con una infidelidad y la mujer en cuestión, con el marido, la mujer en cuestión era su amiga, aparentemente. Y textual, la paciente expresó, me vieron la cara, Mm, me vieron la cara claro. y hace la parálisis facial. Entonces, cada individuo contextualiza de diferente forma. Sí, Tuve que ir a poner la cara, me exacto. vieron la cara, Sí, se rieron de mí, sí, qué vergüenza, todos me vieron. sí, Entonces, sí, como que en ese sentido de paralizarte es como, si no me muevo, claro, entonces ya en la cara, si no me muevo, ya nadie me observa, claro, si no me muevo, ya no tengo por qué ir a avergonzarme a dar la cara, claro. o sea, pero cada uno lo vive diferente. Sí, me hago Acá el fue muerto. en una empresa, acá fue por una Sí, infidelidad, pero a fin de cuentas la contextualización es, sí, me vieron la cara, sí, sí. es cara, tal cual. Y el conflicto es el mismo y el proceso fisiológico es el mismo. Entonces, Hammer es como pura fisiopatología y súper así como con navaja cortada así. Y recuerdo también un caso de una persona, pero que yo no he podido atender porque esa persona todavía no me expresa el deseo de hacerlo, de querer, no me lo ha dicho. Entonces, como no me lo ha dicho, yo no me voy a meter. Eh, ¿Cierto? Yo aprendí Sí, eso, me no lo tocó piden, aprender los golpes. no lo piden, no, claro.
Sí, po. así es, hay que respetar. Sí, entonces, a mí me contaron la historia de ella, sí, del día en que quedó así, con la cara así. Y, y bueno, ella era como de colegio de monjas y muy conservadora, muy hija ideal, o sea, muy de buenas notas, buen comportamiento. Ella no mataba una mosca. Entonces, bueno, pasaron los años, 16, 17, 18 años, y yo creo que nadie a esa edad va a aguantar estar tranquilito, sentadito en la casa, ¿no? Entonces salió de noche, se arrancó en la noche, salió con unos amigos en auto, tomó, cosa que ella no hacía, tomó y como no sabía tomar quedó muerta, digamos, ebria. Y luego con los amigos todos ebrios se fueron en auto de vuelta a dejarla y en el camino a dejarla chocaron, se dieron vuelta para acá, para allá. Entonces llamaron a sus padres, los papás fueron al hospital y ella estaba ahí. Y bueno, asumieron que el accidente la dejó así, pero no. Llegaron los padres a donde la niña que era la... ¿Cómo? O sea, ¿de cuándo mi niña haría algo así, no? Entonces ahí ella tuvo el DHS de se me cae la cara de vergüenza porque se supone que no debería estar haciendo esto. Y Así ahí es. se le cayó este lado de la cara. Pero ellos, los médicos, dijeron que fue por el accidente y no fue por el accidente. No, no, definitivamente. Sí, es que así que es, Uf, bueno, qué loco, ¿no? una maravilla, un misterio, Sí, un sí. todo. Imagínate la chica intachable, colegio de monja, y de repente carabinero la lleva a un hospital, así medio ebria, ensangrentada, con la cara caída. O sea, es obvio que iba a pasar. El acné también he visto muchos casos de mancillamiento, vulneración a la integridad facial. Y tengo un caso de un primo que él estaba enamorado de una chica y la chica cuando él ya quería como formalizar la relación, ella le dijo no quiero porque eres feo. Y, y él como que, él no es feo, pero le creyó, lo aceptó y eso es interesante, que yo manifiesto lo que acepto y lo que rechazo no entra y no pasa nada. Qué loco eso. Total, ¿Sí? total. Es lo que yo les digo a los pacientes. El problema no es lo que otros dicen, hacen o Claro, dejan de hacer. sí. Es cómo te Cuando lo se tomas. trata de, ajá, es cómo tú te lo Sí, tomas, cómo sí, gestionas eso, sí, cómo gestionas tu entorno, lo que te dicen, lo que sí, hacen. Si tú lo vives, ok, sobre todo en los conflictos de desvalorización, si tú te crees que realmente no puedes, eres insignificante, eres tonto, no eres listo, si tú te crees eso, vas a generar conflictos, sí, en todo caso, sí, osteomusculares, sí. ¿sí? Pero si tú no crees eso que los demás dicen de ti, Ujú. vives la vida Sí, tranquilo. sí, tal Dices, cual. ¿cómo me engaña? Sí, totalmente. Sí, Por eso es como en el caso de él solamente lo aceptó y le salieron las espinillas al tiempo y luego se miraba al espejo y decía, ah, tenía razón esta chica, realmente soy horrible. Pero eso fue mucho, o sea, fue como que se llenó completo. Y él me contó, porque luego cuando lo vi ya no tenía nada en su piel, en su cara. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y él me contó lo de esta chica. Y luego me dice que un día se estaba mirando al espejo y como que estaba enojado, estaba llorando por ser tan feo. Y llegó y dijo, pero como que le dejó de importar la chica. Fue como que dijo, "Ah, ya encontraré otra, ya no importa. Fue como que dijo, ya, ¿y qué importa que tenga espinillas? Da lo mismo, si son espinillas nomás, después se me van a salir. Y como que él se enojó así, mandó la cresta al problema. Y dice que al tiempo luego ya la cara estuvo así bien, le dejó de ya, importar. Le dejó de importar su cara y la chica sobre todo. Y se curó. No tuvo que hacerse nada más. Cambió su y fíjate, percepción. exacto, fíjate la maravilla de todo esto, conocer todo esto, eh, cuando el paciente reconozca su poder interno, acá
sobre todo, y Sí, acá se acaba el negocio de las se farmacias. acaba, ¿Te das cuenta? quedan como mall chino los hospitales o la clínica, así ya arrendar por mes los box. ¿Sí? Sí, Y la medicina sería solo una medicina claro. para la atención de lo emergente, de lo Mm. realmente urgente y necesario. En- en- Entonces, no entonces, dejamos de aprender, entonces el futuro es no complementario. dejamos de sorprendernos. El futuro es complementario entonces. Sí, así Estoy es. de acuerdo. Mira, ya no sé, nos llevaría a tantas anécdotas, Sí, platicar tantas sí. cosas, porque no sé qué tan continuo tengas tu contacto con los pacientes que atiendes desde este enfoque. Yo cuando tengo la oportunidad en el servicio de urgencias, obvio, luego de responder, de tratar y resolver el cuadro en agudo por el que va el paciente, hay pacientes a los que sí me doy el tiempo y si el servicio me lo permite, porque un servicio de urgencias es muy demandante en tiempo y en trabajo, pero con los pacientes que se puede, sí me he acercado, sí he interrogado, sí los he abordado y les he explicado, pero llego y tú sabes que en un hospital alopático, pues es raro que una médico de bata este, con esa autoridad, entre comillas, que te da la bata como médico alópata, empiece a hablar de la psique y de situaciones que ha vivido que lo llevaron a desarrollar probablemente un cáncer de hígado, o sea, y la gente así como que al principio te ve rara, pero yo llego abordándolos y les digo, mire, eh, tengo una formación en otro tipo de medicina que trabaja un enfoque de las enfermedades, así les digo para que me entiendan ellos, estamos en un hospital, un enfoque de las enfermedades desde una visión de la psique, de la mente. Le digo, ¿me permite comentarle respecto a su situación? Sí, 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 doctora. O sea, ya te ven así y dicen, bueno, ya Ya, estoy aquí, ni modo que diga, no, sí, ya. doctora. Y entonces ya les empiezo a explicar. Súper. Recuerdo mucho, quiero contarte este caso también porque fue de los primeros que me tocó ver ahí en urgencias. Llega una paciente al área de choque, unos 40 y tantos años, una mujer diestra, llega con dificultad respiratoria, la meten en una silla de ruedas al área de choque y el médico que la lleva, el médico de triage, me dice, doctora, la paciente está desaturada, está saturando abajo de 90% y clínicamente la paciente se veía con datos de dificultad respiratoria, tenía disnea, tenía taquipnea, respiración rápida, estaba taquicárdica, y cianosis peribucal, los labios un poquito azulados. Y ella me dice, con mi papá eh, lo perdí hace 4 años, pero hubo una relación muy bonita, sin problema, estuve en sus últimos momentos cuando él fallece y todo bien. Y le pregunto, ¿y con su pareja? ¿Tiene pareja? Y empieza a llorar. Y me dice que su pareja, no era su esposo, vivía con él, se había ido de la casa porque se enteró que estaba con otra persona, que había otra persona. Y le pregunto yo, ¿y usted cómo sintió eso? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué me puede decir respecto a eso que experimentó? Y te digo, Miguel, las palabras del paciente son clave, Sí. porque su psique ahí lo tiene. Mm. Y como contextualiza el paciente es como lo vive el cuerpo. Y ella dice, sentí como que me apuñalaron por la espalda. Conflicto de ataque, Ah, pleura, pleura. derecha, en diestra, padre o pareja, y en este caso fue la pareja. No, mira, yo así me quedé, wow, Mm. sí, fue el primer caso al que yo pude abordar ahí en el hospital, entendiendo el proceso de la
medicina germánica. Y Y le pregunté, señora, ¿usted había hablado esto con alguien? Y me dice, no, doctora, es la primera persona a la que se lo cuento. eso es algo muy típico que no le cuentan a nadie y lo sueltan así como una bomba. Por eso lloran. Así es. Sí, y como lo decía Hammer, vivido en soledad, Ujú, ¿verdad? totalmente, Está sí, rodeada de gente, tiene familia, tiene amigas, pero no le contó a nadie. claro. Y ella lo sintió como una traición, lo sintió como ella lo verbalizó. Sentí como que me apuñalaron por la espalda. ¿Qué es el apuñalamiento? Pues Mm, es un ataque, es un ataque. conflicto de ataque a pleura y Mm, hace un derrame pleural. Sí. y cómo lo manejaron eso? Se realiza en el área de choque un procedimiento que se llama toracocentesis, que consiste en, entre los espacios intercostales, introducir un catéter guiado con una aguja y una jeringa. Conforme va entrando, se extrae el émbolo de la jeringa y cuando vemos que está drenando líquido, se saca la aguja y se mete un catéter. Y ese catéter se queda ahí, se conecta a una sonda y esa sondita va a un contenedor y se drena ahí el líquido. En Mm, ella extrajimos, creo que fue como 1 litro de wow. líquido pleural. La inyección de la aguja no le lleva a recaer en el conflicto de ataque. Eh, sí, es que es un círculo vicioso. Todo lo que tenga que ver con procedimientos repetitivos, por ejemplo, esto de los derrames pleurales, las ascitis, Ujú, acúmulo en el abdomen que se realiza paracentesis, se vuelve en un círculo vicioso porque la sensación de cada que voy a que me saquen el líquido, esto se vuelve un ataque al abdomen sí. o un ataque al pulmón y puede estar recayendo. Entonces yo le dije a la paciente, le digo, mire, explicándole de dónde pudo venir el conflicto, usted tiene que arreglarlo. Si usted no quiere estar regresando cada mes o cada 15 días o el tiempo que sea, si no quiere regresar a que le drenemos cuanto líquido se le vuelva a formar, usted tiene que arreglar esta situación. Háblelo, vaya a terapia, háblelo con la familia, lo que usted necesite hacer, hágalo, porque este problema, si no se resuelve desde acá, va a regresar, puede reincidir. Entonces la señora me dijo, sí, lo voy a hacer. Ahí perdí la pista, te seré sincera, eso fue en el 2022. Digo, tengo muchos pacientes, es más fácil que los pacientes me ubiquen a mí a que yo los ubique a todos, pero al menos que yo recuerde, no ha regresado esa paciente. La ubicaría Mm, perfectamente. claro. Mujer de 40 y tantos, con derrame pleural derecho, o sea, no recuerdo que al menos a mí me haya llegado en mi turno como paciente Claro. en estos últimos casi 3 años. Entonces, el protocolo de paracentesis, por ejemplo, es como iatrogénico en sí mismo. Mm, en ese momento es terapéutico y diagnóstico. Terapéutico porque al drenar el líquido, obviamente la paciente mejora, respira bien, Sí, satura bien y resolvemos la urgencia respiratoria. claro. Y es diagnóstico porque parte del líquido se sacan unas jeringas con líquido aparte y esas se mandan al laboratorio. Y entonces ahí se analiza qué tipo o qué características tiene ese líquido, si es exudado, trasudado, si es infeccioso, si puede ser neoplásico, etcétera. Entonces, decimos, la toracocentesis es diagnóstica y es terapéutica, pero nos vamos sobre todo con la parte terapéutica. Si yo no dreno inicialmente esa cantidad de líquido, la paciente puede terminar intubada Ya. En- y, y lo entonces, queremos evitar. lo ideal es como hacerle una paracentesis o toracocentesis y luego que enfocarse en resolver más que en volver a hacerle el procedimiento. Así es. Mm, Lo malo o el problema, Miguel, es que en el servicio de urgencias, con la demanda de pacientes que hay, muchas veces es difícil claro, hacer ese tipo de abordaje en claro un que sí. servicio de urgencias. Y cuando ha habido la oportunidad, te digo, sí he podido platicar con varios de mis pacientes. Yo no me involucro por
por respeto a otros colegas, no me involucro con los casos de otros colegas y sus pacientes, pero con los míos, cuando puedo incidir, claro que sí lo hago. Mm, Y si la persona, si veo que se presta, porque hay personas sí, también que te ven raro o no te sí, responden y ahí dices, no, sí, aquí no sí. está preparado Eh, o no es el momento. sí, me ha pasado y como que los reconozco. A algunos no les hablo del tema, no les comento nada. Pero a esas personas como que no las puedo ayudar. No, los, los que no van a abrir su mente a algo distinto y esperan que yo haga algo como algo parecido a otra cosa, no lo van a encontrar, ¿no? Porque no hay nada que se le parezca a esto que está pasando ahora. Porque esto es de ahora, no Sí, es de algo que viene de 100 años. Esto, bueno, James lo descubre en los 80, pero igual tomó años el desarrollo de la ciencia de la medicina germánica. Y tiene muchas aristas. Entonces creo que se puede llevar muy bien a todas las áreas de la salud, tipo fonoaudiología hameriana, kinesiología hameriana, y empezar a darle el foco verdaderamente integrativo. Entonces creo que en la salutogénesis, por ejemplo, es más todavía válida, porque prevenir es como ya, si yo sé la medicina germánica, sé que no va a ser bueno que yo viva en la misma casa con mi suegro. así es. Sé que va a ser mejor que mis hijos tengan un patio y árboles para que puedan saltar, correr, caerse, enterrarse, eh, y que eso los va a ayudar a ser sanos más que vivir en un departamento o vivir en un lugar muy cerrado o acostumbrarlos a estar siempre encerrados, ¿no? Es como que hay que pensar para entender mejor. Yo le he dicho a las personas que han estudiado conmigo la medicina germánica, para empezar, primero veamos comportamiento animal en programas, documentales, metámonos en la mente de un animal para poder entender la medicina germánica. Y ahí es cuando ellos dicen, ah, claro, y ahora es más fácil entender lo literal que es la reacción del cuerpo ante los conflictos. Porque es literal, literal. Alopecia, bien, usted ha perdido un contacto físico en la cabeza. Algunas personas me dicen como, ya, pero ¿cómo va a ser por eso? Claro, bueno, ahí te lo puedo demostrar, pero bueno, tendría que traer mi pizarra y unos esquemas, así que, mira, es más sencillo, pídele a tu marido que te haga más cariño en el pelo ya y va a mejorar la situación. Entonces, como preventivo, prevenirme de Así es. que, no sé, prepararme si es que va a venir visita, capaz me siento invadido, bueno, tratar de tolerarlo mejor para después no estar gritando al momento de ir al baño. Qué sé yo, voy a evitar verme con esta persona para no pelear y así no me dé mi úlcera estomacal. Bueno, tanta manera que podríamos quizá darle como un capítulo entero de conversación a ese puro tema. Y podrían salir Sí, muchos otros más. Así que bueno, creo que sería bueno ir cerrando como con un consejo de tu parte para la gente que ve este canal, que no es mucha, pero que bueno, por ahora es así, luego con el tiempo va a crecer. Pero en Chile hace falta harta cultura en cuanto a medicina complementaria y bueno, este canal va a ser un apoyo para eso, a los que lo vayan encontrando en el futuro. Entonces, ¿qué consejos tú le puedes dar a la gente de acá como para que se vaya abriendo a este nuevo paradigma? sí, sí, mira, yo les diría a Miguel que busquen su libertad, su soberanía y su independencia a través de su salud, que no se conformen con los diagnósticos médicos alopáticos con los que los vienen etiquetando. En la salud es muy válido buscar opiniones. No me voy a casar con lo que me diga el médico, con el pronóstico, ni con el diagnóstico ni con el pronóstico. Y es súper válido buscar profesionales en otras áreas que tengan alternativas para ayudarte a recuperar tu salud. Claro. Y pues bueno, qué bien que te tienen allá en Chile. La verdad que lo que haces Mm.
maravilloso, increíble el que te estés documentando y aprendiendo tantas cosas, pues ayudar a las personas es, creo que es una de las cosas más gratificantes Sí, que hay. sí. Y pues nada, agradecerte, Miguel, la invitación, la charla de 2 horas. Sí, no me di cuenta. Para mí acá son las 10, Las 10. pero, Buena hora. pero estas 2 horas fueron muy fructíferas, Sí, muy enriquecedoras y ojalá y no sea la última vez que nos conectemos por este medio y sí. platiquemos de estos temas y otros más. Sí, que para mí es súper valioso como conversar esto con un médico que se dedica a la alopatía y a la vez integra lo complementario y le da su lugar correcto sin tanta cosa como decir tanta megalomanía como hay, como decía profe Paulsen, como tanta gente buscando o creyéndose más, de que en el fondo no entendiendo que somos un puente, un canal y recibir retroalimentación de alguien de otro país, igual es genial, porque nos damos cuenta de que el conocimiento es el mismo, el servicio es el mismo, pero estamos en diferentes puntos solamente. Y Claro, cada uno en su lugar, pues a ti te pusieron allá, yo estoy acá y por alguna razón, a pesar de que nadie siquiera sabe con qué se come la medicina germánica, bueno, eso es por ahora así acá, por ahora. sí, Yo estoy sí. claro de eso, porque otros médicos a mí me han dicho, cuando en un corto plazo la gente te va a buscar a ti, no a mí. Te va a buscar a ti, no a mí. Eso es cierto. Claro, Eso es cierto. claro. Entonces yo les decía, claro, y exactamente hace 8 años me estoy preparando por lo mismo, porque lo veo venir y bueno, tengo que estar como en primera línea, como se dice, ¿no? O sea, tengo que ser el ejemplo de cómo debería hacerse la cosa. Si no, ¿para qué? ¿Un revolucionario de Facebook? No, no, no. Pues en este camino andamos, Miguel, y yo Ay, encantada de que sí, volvamos a conversar claro, de algún tema específico y con sí. muchísimo gusto Bien, puedo aportar sí. desde el enfoque de la urgencia de ese tema en cuestión. Mm, Podríamos hablar, no sé, mira, ahorita hablé de derrame pleural, cómo se maneja y cómo darle este enfoque de la medicina germánica, un infarto agudo al miocardio, mm, eh, que son de los temas más recurrentes, al menos en el servicio de urgencias, una crisis, una descompensación de la diabetes mellitus, una emergencia hipertensiva, o sea, todo eso. hay muchas Mm. cosas de Pues las que claro, hablar y con mucho eso sería interesante, podemos hablar seguir. de emergencia como y mezclarlo con la medicina germánica, contrarrestar y dar puntos y súper interesante sería eso, me gustaría porque yo de urgencias no sé nada, porque yo veo sangre y me desmayo. Es terrible. Pero me gustaría aprender porque quiero saber cómo hacen ese milagro de que alguien entra muerto y sale caminando. Eso me gustaría saber qué pasa ahí. Bueno, entonces lo Pues dejamos con hasta acá, gusto. pues, agradeciendo a la gente que va a ver esto luego y cuando lo suba y a ti por la retribución, con compartirme tu experiencia, como ayudarme un poco igual a entender cosas que no entendía y a compartir ese diálogo de un tema que sabemos que no se puede hablar con cualquiera, con alguien que no haya pasado por ese proceso de machacarte la mente para poder entenderlo y usarlo bien. O sea, que entenderlo es una cosa, luego está usarlo, después cómo lo propones, cómo lo manejas, ya va Claro, avanzando eso. sí, Pero bien, sí. bien, me alegra saber que estamos Pues gracias. buscando. Gracias a ti. Sí, gracias pues. Así que bueno, en, Seguimos en- en en la contacto. próxima seguiremos compartiendo otras cosas. Gracias Isabel, te mando un Perfecto. abrazo, nos vemos y Bonita que noche. tenga un buen domingo mañana. Gracias. Gracias Chao, igualmente. chao.